Mentir no son solo palabras, es todo un complejo de reacciones fisiológicas y de comportamiento. Brendalyn Holbrook miró a la audiencia. 250 estudiantes de último curso de psicología garabateaban sincrónicamente en sus cuadernos. Cuando un hombre miente, su cuerpo empieza a traicionarlo más allá de su voluntad. El aumento de la respiración, las microexpresiones faciales, los cambios en el tono de voz, todo ello lo lee en nuestro cerebro a nivel subconsciente. Hizo una pausa y bebió un sorbo de agua de su vaso. Fuera de las ventanas de la Universidad de Princeton caía una fina llovizna otoñal. El tiempo perfecto para una conferencia sobre los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Profesor Holbrook, levantó la mano un estudiante de la primera fila. ¿Es cierto que los mentirosos expertos pueden controlar estas señales? Es una pregunta excelente, señor Abbott. Es cierto que las personas con cierto tipo de personalidad, por ejemplo, con rasgos narcisistas pronunciados, suelen ser maestros de la mentira. Se creen sus propias mentiras hasta tal punto que los marcadores fisiológicos del engaño son prácticamente inexistentes. Su teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Theodore. Hoy me retrasaré en el hospital. Cirugía complicada. Brendalyn continuó su conferencia, observando con un deje de conciencia que era la cuarta operación complicada en los últimos 15 días. 13 años de matrimonio le habían enseñado a captar los más mínimos cambios en su comportamiento. Es importante recordar que mentir requiere un importante esfuerzo cognitivo. Cambió de diapositiva. El mentiroso debe mantener en la memoria simultáneamente la versión real de los hechos y la que intenta presentar. Esto supone un gran esfuerzo para el cerebro. Por eso los mentirosos suelen equivocarse en los detalles, confundirse sobre la cronología de los hechos. Después de la conferencia, Brendalyn se quedó en el estudio, repasando notas para un nuevo artículo. Se oyeron pasos familiares al otro lado de la puerta. ¿Otro bestseller sobre la falibilidad humana? Rosemary Kingsley, su colega y mejor amiga, puso 2 tazas de café sobre el escritorio. Más bien otro intento de sistematizar el caos de las relaciones interpersonales, aceptó Brendalyn agradecida. ¿Cómo va tu nuevo curso de psicología cognitiva? A los alumnos les ha encantado, sobre todo la parte sobre la distorsión perceptiva en situaciones de estrés. Rosemary se acomodó en la silla. Por cierto, últimamente estás un poco melancólica. ¿Va todo bien? Brendalyn dudó en contestar. Rosemary no solo era una amiga, sino también una psicóloga brillante. Era difícil ocultarle nada. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre los nuevos formatos para la comunicación científica? Abrió su portátil. Estoy pensando en empezar un videoblog, algo así como La psicología de la vida cotidiana, un diario de observaciones. ¿En serio? Rosemary enarcó una ceja. ¿Y qué te ha llevado a tomar esa decisión? Interés profesional, intentó Brendalyn mantener la voz firme. Tengo un caso interesante para una observación a largo plazo. Material auténtico, por así decirlo. Aquella tarde, sentada en el despacho de su casa, preparó la cámara y encendió la grabación. Primer día. Observación de patrones de comportamiento cambiantes en una situación de adulterio. El sujeto A es varón, de 45 años, cirujano de éxito. Demuestra signos clásicos de... Brendalyn detuvo la grabación y se quedó mirando la pantalla largo rato. Luego la borró y volvió a empezar. Buenas noches, soy psicóloga especializada en conductas desviadas. Encendió un filtro especial para ocultar su rostro y un cambiador de voz. Esta noche voy a empezar un experimento inusual. Documentaré el desarrollo de un triángulo amoroso desde la perspectiva de un participante directo. Será un estudio sobre la mentira, el autoengaño y cómo la gente justifica sus actos. La puerta principal se cerró de golpe en el pasillo. Theodore había llegado a casa, oliendo a antiséptico y a un tenue perfume femenino. Brendalyn guardó el vídeo y apagó el ordenador. Este podría ser el estudio más extraño de su carrera. Pero cuando la vida arroja un material de observación perfecto, es de tontos no aprovecharlo. Sobre todo porque su especialidad profesional es el estudio del comportamiento desviado en las relaciones íntimas. ¿Y qué puede haber más cercano que su propio marido? Brendalyn se acomodó en su sillón favorito y colocó el portátil sobre el regazo. Fuera de la ventana del estudio, la tarde de octubre era abrasadora. Theodore estaba de guardia nocturna, al menos eso había dicho.
Hablemos de cómo cambia el comportamiento de una persona cuando decide tener una aventura aparte, dijo a la cámara. El caso es particularmente interesante cuando se trata de individuos con rasgos narcisistas pronunciados. Estas personas suelen elegir profesiones que implican poder y control sobre la vida de los demás. La cirugía, por ejemplo. Tomó un sorbo del té frío y viajó mentalmente 13 años atrás, al día de su primer encuentro con Theodore, el hospital universitario, la sala de urgencias. Ella, una joven profesora que había venido a visitar a un estudiante tras una apendicectomía. Él, una estrella en ascenso en el departamento de cirugía. El narcisista clásico elige una pareja que pueda mejorar su estatus social, continuó Brendalin. En nuestro caso, una mujer culta con un título y una reputación en el mundo académico. Encanta a su objetivo demostrando inteligencia y familiaridad con su campo profesional. Theodore la sorprendió entonces con sus conocimientos de las obras de Jung y Freud. Especuló sobre las motivaciones subconscientes para elegir la profesión de cirujano. Era la primera vez que se encontraba con un profesional de la medicina que le hablaba en el lenguaje de la psicología. Durante la etapa de cortejo, el sujeto muestra una atención excepcional a los intereses de la pareja. Se crea la ilusión de un vínculo espiritual profundo. Más tarde resulta que se trataba de una estrategia cuidadosamente estudiada. Brendalin abrió la fotografía de su boda. Theodore la miraba con adoración. Ella resplandecía de felicidad. Un comienzo clásico. Los 3 primeros años fueron sin nubes. Entonces empieza la fase de depreciación, imperceptible al principio, como gotas de veneno. Cariño, ¿realmente necesitas trabajar tanto en este artículo? La psicología es ciertamente interesante, pero ¿es realmente comparable a salvar vidas de verdad? Se quedó callada un momento reflexionando. Los primeros comentarios sobre la emisión ya aparecían en la pantalla del portátil. Caramba, qué familiar. Y yo que pensaba que solo era yo. Siga, profesor. Es increíblemente interesante. La siguiente etapa es la formación de la dependencia. El compañero debe demostrar constantemente su valía. Cualquier logro es devaluado. Cualquier error es exagerado. Al mismo tiempo, el propio sujeto exige admiración incondicional. Brendalin recordó su último gran conflicto. Ella había ganado un prestigioso premio por su investigación en psicología forense. Theodore había bostezado desafiante en la ceremonia de entrega y luego se había pasado toda la velada hablando de su última y compleja intervención quirúrgica. Cuando un compañero deja de ser una fuente de admiración continua, el narcisista inicia la búsqueda de un nuevo objeto. Hizo una pausa. Es importante señalar aquí que la elección suele recaer en alguien más joven y socialmente vulnerable. Alguien que mirará desde abajo, admirando cada palabra. El número de espectadores superó la barrera de los 1.000. Los comentarios no cesaban. ¿Por qué crees que las mujeres inteligentes permanecen en estas relaciones?, preguntó alguien. Excelente pregunta, sonrió Brendalin con tristeza. A menudo tiene que ver con la deformación profesional. Los psicólogos tendemos a analizar, a buscar las causas, a intentar ayudar. No vemos a un imbécil que nos está jodiendo, sino a una persona traumatizada con complejo de inferioridad. Esa es nuestra trampa profesional. El teléfono vibró. Un mensaje de Theodore. Se está alargando una operación complicada. Estaré allí por la mañana. Pero a veces, Brendalin miró directamente a la cámara, los conocimientos profesionales pueden utilizarse de otras maneras. Por ejemplo, para documentar y analizar tus propias experiencias. Para convertir un drama personal en un proyecto de investigación. Ayuda a mantener el pensamiento claro y no ahogarse en la emoción. Comprobó las estadísticas de emisión. 3.000 espectadores. Decenas de reposts. Eso es todo por hoy. La próxima vez hablaremos de cómo cambia el comportamiento de un narcisista cuando aparece un nuevo objeto de interés. Gracias por escucharnos. Apagando la cámara, Brendalin se reclinó en su silla. La ventana oscura reflejaba su rostro, tranquilo, ligeramente cansado. Su anonimato y su voz alterada mantenían a salvo su identidad, pero su profesionalidad y la profundidad de sus análisis ya habían atraído a miles de espectadores. Un mensaje de Rosemary apareció en el teléfono. Acabo de ver tu primer programa. Es algo. No te habría reconocido si no lo hubiera sabido de antemano. ¿Hablamos mañana? Brendalin envió un breve sí y abrió su archivo de notas.
Era necesario prepararse para la llegada de un nuevo personaje a su historia. Aún no sabía el nombre de la joven enfermera, pero ya se daba cuenta del papel que desempeñaría en su investigación. Brendalyn pasaba a menudo por el hospital, ya fuera para visitar a alguno de los pacientes que participaban en su investigación o para comer con su marido. Aquella tarde, se fijó en una cara nueva en la sala de residentes. Una joven enfermera interna con el pelo pelirrojo recogido en un moño informal. «Esta es Marilyn Winters», le presentó la jefa de enfermeras. «Acaba de salir de la Facultad de Medicina, pero es muy prometedora». En ese momento, Theodore estaba escribiendo algo en la historia clínica de la paciente, pero Brendalyn vislumbró una fracción de segundo su mano congelada sobre el papel. Interesante patrón de comportamiento narcisista al encontrarse con un potencial objeto de interés. Escribió más tarde en su blog anónimo, encendiendo su filtro y modulador de voz habituales. Por fuera, indiferencia total, pero la motricidad fina lo delata. Una micropausa en los movimientos, un cambio de postura apenas perceptible. El cuerpo reacciona más rápido que el control consciente. Los comentarios se suceden en la sala de chat. «Me encantan estos detalles profesionales. Pensaba que esto solo pasaba en las películas». Durante los 15 días siguientes, Brendalyn observó cómo cambiaban los recorridos de Theodore por el hospital. Antes, rara vez bajaba a urgencias, donde Marilyn hacía prácticas. Ahora encontraba excusas para pasar por allí varias veces al día. «Tenemos que controlar el trabajo del personal subalterno», explicó. «Tenemos demasiados errores en el papeleo inicial. El sujeto A empieza a crear situaciones para reuniones aleatorias», continuó Brendalyn sus observaciones en línea. Al hacerlo, encuentra cada vez una explicación racional para su comportamiento. Lo importante es que ante todo se convence a sí mismo. Los narcisistas no se consideran mentirosos, reescriben la realidad. Un día los sorprendió en la cafetería. Marilyn escuchaba apasionadamente el relato de Theodore sobre una complicada operación, apoyando la barbilla en la mano. Le brillaban los ojos. El sujeto B muestra los clásicos signos de admiración. Postura abierta, pupilas dilatadas, atención plena centrada en el narrador. Para un narcisista, este es el público perfecto. Joven, impresionable, dispuesto a considerarle un héroe. El número de suscriptores al blog creció. La gente compartía historias similares, discutía detalles, construía teorías. Algunos comentarios ponían nerviosa a Brendalyn. «¿No es ese el Hospital Princeton? Suena como la historia de mi amiga». El clímax llegó cuando Marilyn solicitó el traslado a la sala de cirugía. «¿Te lo puedes creer?», dijo Theodore despreocupadamente durante la cena. «Esa nueva enfermera, Marilyn, nos va a trasladar. Dice que quiere especializarse en cirugía». Brendalyn observó cómo evitaba mirarla a los ojos, con qué cuidado fingía no estar especialmente interesado en la noticia. «Esta noche hablaremos de la etapa de escalada», comenzó una nueva entrada de la noche. Cuando un narcisista percibe un interés mutuo, empieza a actuar con más audacia. Aparece un descuido disfrazado, casi demostrativo. Es una especie de prueba. ¿Hasta dónde puede llegar? Los comentarios fueron: «Suena como un cirujano famoso de Princeton y su nueva enfermera». Brendalyn borró el comentario, pero se dio cuenta de que aquello no había hecho más que empezar. Rosemary pasó por su despacho al día siguiente. «Tu blog se está volviendo viral», le dijo. «Ayer, mi alumna se pasó todo el seminario hablando de un misterioso psicólogo que lleva un diario de observaciones en Internet. La clave es mantener el anonimato de las observaciones», responde Brendalyn mientras ordena el correo. «Por ahora es solo una investigación». «¿Y cuándo piensas revelar tus cartas?». Brendalyn miró el nuevo mensaje de Theodore. «Hoy tarde, no me esperes despierta, cirugía complicada. Cuando haya suficiente material», sonrió. Cualquier investigación requería una cuidadosa preparación. Aquella tarde pasó largo rato mirando fotografías antiguas. Su boda, las vacaciones juntos, las vacaciones en el hospital. En la última fiesta de empresa, Marilyn se había quedado en la última fila, casi invisible. Casi. Y por último, queridos telespectadores, terminó la transmisión de la noche. Hablemos de por qué la gente inteligente y observadora a veces opta por callar y observar. A veces, la mejor manera de entender una situación es dejar que se desarrolle plenamente. Como decía Freud, cada uno debe cavar su propio agujero. Las visitas superaron las 10.000. La historia iba cobrando impulso.
Y en algún lugar del fondo de la mente de Brendalyn, sabía que el desenlace sería espectacular. Es muy amable por tu parte invitarme a cenar. Marilyn se arregló un mechón suelto. Los médicos no solían relacionarse con las enfermeras en un ambiente informal. Estaban sentados en Chez Marcel, el restaurante favorito de Brendalyn, donde Theodore había sugerido inesperadamente que fueran los tres. Necesitamos mantener el espíritu de equipo en la sala, explicó. Tonterías, querida. Theodore sirvió el vino en copas. En la medicina moderna, la comunicación horizontal es importante. Brendalyn observó cómo la joven enfermera mantenía cuidadosamente la espalda recta, claramente incómoda en el caro restaurante. El sencillo vestido negro parecía demasiado modesto para un lugar así. Cuando un narcisista lleva una relación a la luz pública, escribió más tarde en su blog, a menudo lo hace bajo la apariencia de una excusa socialmente aprobada. La tutoría, el mentoring, el trabajo en equipo, son la tapadera perfecta. Y el propio acto de exhibición pública es una especie de prueba para todos los implicados. Dime, Marilyn, ¿por qué decidiste dedicarte específicamente a la cirugía? Brendalyn dio un sorbo a su vino, observando cómo temblaba la mano de la chica. Oh, es por el Dr. Holbrook. Marilyn miró a Theodore. Sus clases para el personal subalterno son estupendas. Sabe explicar muy bien las cosas complicadas. Un momento interesante de la dinámica de grupo, continuó Brendalyn sus observaciones a sus suscriptores. El sujeto B, en presencia del socio legal del sujeto A, comienza a enfatizar activamente la naturaleza profesional de su relación. Es un mecanismo de defensa, un intento de engañar no tanto a los que les rodean, sino a sí mismos. El número de espectadores de la emisión online superó los 50,000. ¿Cómo lo soportas?, preguntaban en los comentarios. Hubiera montado un escándalo hace mucho tiempo. Theodore estuvo encendido toda la noche, contando historias médicas, haciendo bromas, derrochando carisma. Brendalyn recordaba ese estado de euforia de sus primeras citas. ¿Cómo os conocisteis?, preguntó Marilyn, y por la tensión instantánea que se reflejó en el rostro de Theodore, Brendalyn supo que no había sido un accidente. Es una historia divertida, sonrió. Estaba haciendo un estudio sobre la psicología de la mentira en urgencias. Theodore era mi principal oponente en aquel momento. Sostenía que los médicos tenían derecho a mentir piadosamente a los pacientes. Marilyn se rió nerviosa. ¿Y quién ganó la discusión? Aquella vez nadie, cambió de tema Theodore. Brendalyn, cariño, ¿por qué no pedimos más vino? Presta atención al lenguaje corporal, habló Brendalyn a la cámara a altas horas de la noche. Cuando los detalles del pasado salen a la superficie, el narcisista empieza a mostrar signos de incomodidad. Es el momento en que sus versiones de la realidad, pasada y presente, entran en conflicto. Su blog ya ha sido objeto de debate en las comunidades psicológicas. Aparecieron los primeros artículos científicos que analizaban el formato de observación encendida en tiempo real. Algunos colegas reconocieron su estilo de presentación, pero nadie se había atrevido aún a expresar abiertamente sus especulaciones. Después de cenar, Theodore se ofreció a llevar a Marilyn a casa. «Vas en dirección contraria, querida», observó Brendalyn. «No pasa nada, es un pequeño desvío. Forma parte de la ética de un médico cuidar de sus colegas. El acorde final de la noche», escribió en su blog. El momento en que el narcisista deja de ocultar sus intenciones presentándolas como un comportamiento socialmente aprobado. En ese momento, ya confía en su invulnerabilidad. En casa, revisando los comentarios de la emisión, se fijó en un nuevo mensaje. ¿No es ese el cirujano de Princeton que hace poco ganó un premio por cirugías innovadoras? Le vi con la enfermera pelirroja en la cafetería. Brendalyn borró el comentario, pero se las arregló para darse cuenta de que había cosechado más de 100 likes. «Todo va según lo previsto», murmuró, cerrando el portátil. «Todo a su tiempo». En el dormitorio, Theodore ya fingía dormir. Su almohada olía ligeramente a un perfume desconocido. A las 3 de la madrugada, la puerta principal crujió suavemente. Brendalyn estaba despierta, sentada en su despacho, mirando los comentarios de su último stream. Theodore ni siquiera había mirado si estaba dormida. «Los mecanismos de defensa funcionan en ambos sentidos», dijo a la cámara la noche siguiente. Cuando un narcisista percibe que su doble vida se hace evidente, deja de esconderse. En lugar de eso, empieza a ignorar desafiantemente las conspiraciones, una especie de desafío a su pareja.
Marilyn llevaba ahora zapatos de diseño y se cortaba el pelo en una peluquería cara. Las enfermeras susurraban que su bolso costaba más que sus sueldos mensuales. Ya no bajaba los ojos cuando se encontraba con Brendalyn, sino que la miraba con una superioridad mal disimulada. «El doctor Holbrook aprecia mucho mi potencial», dijo una vez, lo bastante alto como para que Brendalyn la oyera mientras pasaba por delante de la habitación de los residentes. «Dice que podría entrar en la facultad de medicina. El sujeto B está sufriendo una transformación», encendió Brendalyn la emisión de la tarde. «Está pasando de ser una chica insegura a una depredadora. Ropa cara, cambios de imagen no son solo regalos de un amante. Son marcadores de territorio, una forma de hacer valer sus derechos». El número de abonados superó los 100,000. En los comentarios aparecieron teorías enteras sobre las personalidades de los participantes en el drama. Alguien incluso creó un foro especial para discutir cada detalle. Brendalyn se lanzó a trabajar en un nuevo libro, La psicología de la traición, mecanismos de defensa personal. El editor le ofreció un adelanto considerable. «Has dejado de venir a casa», comentó Theodore una vez durante un raro desayuno juntos. «¿Te has dado cuenta?», enarcó una ceja. «Qué raro, creía que estabas demasiado ocupado con tus operaciones». Él se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «Es que estoy preocupado por ti, cariño. Estás trabajando demasiado». Proyección clásica, anotó más tarde. La culpa se transforma en preocupación ostensible. El narcisista intenta presentarse como víctima de la falta de atención de su pareja para justificar sus propias acciones. En el pasillo del hospital oyó hablar a dos enfermeras. «¿Has visto sus nuevos pendientes? Diamantes». «Ya lo creo. Dicen que le ha alquilado un piso en el centro». «Tranquilo, su mujer podría oír». «Interesante fenómeno de dinámica social», Brendalyn encendió el directo. «Los que te rodean empiezan a ver a la pareja legal como una molestia, casi una figura cómica. Es un mecanismo de defensa de la conciencia colectiva. Es más fácil pensar que el cónyuge infiel es ciego y estúpido que admitir tu propia complicidad en el engaño». Su blog se convirtió en tema de debate en congresos profesionales. Los colegas discutían sobre la ética de tal experimento, la metodología, las posibles consecuencias. Nadie sabía que la autora estaba sentada a la misma mesa que ellos. Una noche Rosemary trajo una botella de vino. «¿Podemos dejar de recoger material? ¿Ya ves lo que pasa?» «Lo veo perfectamente», sonrió Brendalyn. «Pero la ciencia requiere cuidado. No puedes detener un experimento a la mitad. Media ciudad ya está observando tus secuencias. Seguro que alguien se da cuenta». «De eso se trata», abrió el portátil. «Mira lo que están diciendo. Conozco a esta pareja. Definitivamente es el Hospital Princeton». Y cientos de likes. «Hoy vamos a hablar de la codependencia», comenzó la emisión de la noche. «Sobre cómo los que te rodean se convierten en cómplices involuntarios del drama. Cada uno elige un papel. Unos cotillean, otros juzgan, otros hacen como que no pasa nada, pero todos forman parte del experimento». La pantalla del teléfono parpadeó en el dormitorio. Un mensaje de Theodore. «Cirugía de urgencia. Llegaré tarde». Brendalyn sonrió. En momentos así, casi le estaba agradecida. Cada mentira, cada excusa torpe se convertía en nuevo material para explorar. Su drama personal se estaba convirtiendo en un triunfo profesional. La popularidad del blog creció exponencialmente. La gente compartía sus historias, discutía, analizaba. Algunos ya lo llamaban reality show para intelectuales. Y en algún lugar de la ciudad, una joven enfermera se probaba unos nuevos pendientes de diamantes, sin darse cuenta de que cada uno de sus pasos, cada regalo, cada mirada se convertía en parte de una historia mucho mayor. El profesor Holbrook, un hombre alto con vaqueros desgastados y una chaqueta cara, alcanzó a Brendalyn en el pasillo de la universidad. Jasper Montgomery presentaba un podcast llamado El lado oscuro de la psique. Ella conocía este podcast, ingenioso, provocador, con una audiencia de varios millones de oyentes. Jasper convertía conceptos psicológicos complejos en historias fascinantes. Era conocido como el Joe Rogan de la psicología. Por supuesto, señor Montgomery. Su estudio del caso del manipulador en serie de Seattle causó sensación en los círculos profesionales. «Por favor, solo Jasper», sonrió, y sus ojos marrones chispearon con fuego travieso. «Quería hablarle de un interesante proyecto en línea». Brendalyn sintió que se le aceleraba el pulso.
Este blog anónimo sobre un triángulo amoroso. Jasper bajó la voz. Un análisis impresionante, una metodología impecable. Y la forma en que se presenta es notablemente similar a la tuya. La primera regla para trabajar con narcisistas, difundió Brendalin esa tarde en su blog. Nunca muestres miedo. El miedo es un reconocimiento de su poder. Interesante teoría, sonrió a Jasper. ¿Qué sugieres? Hablemos de las relaciones tóxicas en mi podcast, sobre cómo la gente se convierte en rehén de sus propias ilusiones, sobre los mecanismos de defensa de la psique. Hizo una pausa. Después de todo, ¿quién mejor que tú para saberlo todo? Había una pizca de insinuación en su voz, pero sus ojos miraban con el interés sincero de un investigador, no con la codicia de un periodista con una exclusiva. Todos los implicados en el drama eligen su papel, continuó en el blog. Algunos se convierten en observadores, otros en catalizadores de los acontecimientos. Creo que será una experiencia interesante, coincide Brendalin. ¿Cuándo tiene previsto grabar? ¿El próximo viernes? Jasper sacó su teléfono. Por cierto, me he dado cuenta de que el autor de ese blog también suele salir en antena los viernes. ¿Ah, sí? ¡Qué coincidencia! Theodore reaccionó a la noticia del podcast con repentino nerviosismo. ¿Por qué haces eso? Tienes mucho trabajo. Oh, solo te sigo el rollo, cariño, le ajustó la corbata. Ampliando mis horizontes profesionales. Interesante reacción del sujeto A, escribió más tarde. Cuando la pareja comienza a mostrar actividad independiente, el narcisista se siente amenazado por el control. Esto puede desencadenar una escalada del comportamiento. El podcast se grabó en un acogedor estudio del centro de la ciudad. Jasper demostró ser un entrevistador brillante. Sus preguntas eran agudas pero correctas. ¿Por qué cree que la gente se vuelve codependiente?, preguntó. A veces no es codependencia, respondió Brendalin. A veces es un cálculo frío, una forma de convertir un drama personal en algo más grande. Como en el caso de ese blog anónimo, por ejemplo, sonrió al micrófono. Aunque quién sabe, a lo mejor el autor solo está haciendo una observación científica. Después de la grabación, Jasper le propuso tomar un café. ¿Te das cuenta de que la gente se dará cuenta pronto, no?, preguntó. Ya hay varios hilos en Reddit analizando cada detalle. ¿Y te das cuenta de que esto forma parte del experimento?, le miró a los ojos. A veces hay que dejar que la gente arme el rompecabezas por sí misma. Aquella noche su blog fue visto por un número récord de espectadores. Alguien escribió en los comentarios: escucha la nueva edición de El lado oscuro de la psique. Creo que sé quién dirige este blog. Hoy vamos a hablar del punto de no retorno, comenzó la emisión. Sobre el momento en que las máscaras se vuelven demasiado pesadas y la verdad demasiado obvia. Cuando un narcisista empieza a perder el control, se vuelve descuidado y es delicioso. Jasper mandó un mensaje. Tu visita reventó las listas de podcasts. ¿Lo repetimos? Brendalin sonrió. Theodore llevaba 3 horas sin contestar al teléfono y en el Instagram de Marilyn había una nueva foto del restaurante con el pie de foto. Noche especial. Ya sabes, tu podcast con Jasper Montgomery hizo estallar Internet. Rosemary puso una taza de café delante de Brendalin en la cafetería de la universidad, sobre todo cuando relacionó el tema de las relaciones tóxicas con ese blog tan anónimo. Sí, he visto las discusiones. Brendalin removió el azúcar. Lo curioso es que Theodore no lo vio. Dijo que no le interesaban. Y cito, todas esas tonterías psicológicas. Los narcisistas evitan la información que podría desenmascararlos, bajó la voz Rosemary. Por cierto, Marilyn tampoco lo está viendo. Ayer estuvo despotricando en la sala de residentes sobre cómo la psicología no es una ciencia de verdad, no como la cirugía. Brendalin sonrió. Su experimento estaba dando frutos inesperados. Mientras todo Internet discutía el blog anónimo sobre el marido infiel, los protagonistas de la historia permanecían felizmente ignorantes, protegidos por su esnobismo y confianza en sí mismos. Por la noche, encendiendo su filtro y modulador de voz habituales, comenzó una nueva emisión. Hoy vamos a hablar de un fenómeno asombroso. Cómo la gente puede ignorar lo obvio cuando amenaza su imagen del mundo. Imagina que vives en un pequeño pueblo en el que todo el mundo habla de cierta historia y tú no te reconoces en ella, a pesar de que todos los detalles apuntan hacia ti. Últimamente Theodore ni siquiera intentaba ocultar sus ausencias. Una mañana,
Brendalyn encontró en el bolsillo de su chaqueta un recibo de una joyería, unos pendientes de zafiro, el importe con 4 ceros. Cariño, no me había fijado en tus nuevos pendientes, le dijo durante la cena, observando cómo se atragantaba con su filete. Son para mamá. Se acerca su cumpleaños. Theodore evitó su mirada. ¿En marzo? Estamos en octubre. Me gusta planificar con antelación. Ejemplo clásico de gaslighting, me dijo más tarde en la transmisión en vivo. El narcisista suelta una explicación tan ridícula que la pareja empieza a cuestionarse su propia idoneidad. ¿Soy realmente tan desconfiado? ¿Podría ser realmente un hijo cariñoso? El número de seguidores superó el 500,000. Jasper publicó: los comentaristas han hecho un trabajo impresionante. Rastrearon todas las menciones a la joyería. Encontraron fotos de esos mismos pendientes de zafiro en el Instagram de alguna enfermera. Eso es lo que querías, ¿no? En el pasillo del hospital, Marilyn lucía ahora desafiante aquellos pendientes al pasar por delante del despacho de Brendalyn. La joven enfermera ya no ocultaba una sonrisa triunfal cuando se encontró con su mirada. La sujeto B ha alcanzado el pico de autoconfianza, afirmaba Brendalyn en el blog. En esta fase, la amante deja de esconderse. Además, empieza a disfrutar mostrando públicamente su poder sobre la situación. Theodore también cambió. Se volvió irritable y a menudo gritaba al personal. Una vez, gritó a un joven interno delante de toda la sala cuando se atrevió a insinuar que era inapropiado estar demasiado cerca de una enfermera. «Te estás pareciendo a tu padre», comentó Brendalyn durante el desayuno, sabiendo perfectamente cuánto odiaba él la comparación. «¿Qué quieres decir?» La mano con la tostada se le congeló a medio camino de la boca. «¿Recuerdas cuando engañó a tu madre con tu secretaria? También les regalaba a todos joyas de la misma joyería». Theodore se puso pálido. «¿Tú me estás siguiendo? ¿De qué estás hablando, querida?», sonrió ella. «Solo estaba recordando una historia familiar. ¿O tienes alguna razón para sentirte incómodo?» «Se acerca el momento de la verdad», escribió por la noche. Cuando un narcisista siente que está perdiendo el control de una situación, su realidad empieza a desmoronarse. Cada palabra se percibe como una amenaza, cada mirada como una acusación. Y es exactamente entonces cuando cometen errores fatales. Hubo un nuevo mensaje en los comentarios. «Trabajo en ese mismo hospital. No te creerías lo que ha montado esta pareja hoy en la habitación de residentes». Brendalyn se reclinó en su silla mientras escuchaba el portazo de la puerta principal. Theodore se había marchado de nuevo para una operación de urgencia. «Doctora Kingsley, ¿puedo hablar con usted un momento?» Marilyn sorprendió a Rosemary fuera de la cafetería, con una bandeja con 2 tazas de café. «Le he traído su café con leche y caramelo favorito». Rosemary lanzó una rápida mirada en dirección al despacho de Brendalyn. En 13 años de amistad, había aprendido a detectar esas maniobras sobre la marcha. «Por supuesto, señorita Winters», señaló una mesa libre. «¿En qué puedo ayudarla?» «La técnica de la triangulación», relató Brendalyn más tarde en su blog, consiste en involucrar a un tercero en un conflicto. Los amigos íntimos de la pareja se convierten en objetivos especialmente valiosos. Si puedes encandilarlos, o al menos sembrar la duda, se crea la ilusión de una victoria moral. «Admiro tanto su amistad con el profesor Holbrook». Marilyn sorbió su café con cuidado, dejando una marca perfecta de carmín en la taza. «Debe de ser difícil ser amiga de alguien de ese calibre. Parece un poco fría». «¿A qué te refieres?» Rosemary enarcó una ceja, sabiendo exactamente por dónde iba la conversación. «Bueno, ya sabes». Marilyn bajó la voz hasta un susurro íntimo. «Dicen que no presta mucha atención a su marido, siempre en sus investigaciones, en sus conferencias. Y él es un cirujano tan talentoso, salvando vidas. Supongo que un hombre necesita un poco más de calor, ¿no?» «El manipulador siempre empieza estableciendo una falsa intimidad», continuó la emisión de la noche. El conteo de vistas pasó los 700,000. Un secreto compartido, la insinuación de una conversación confidencial, crea la ilusión de que el interlocutor está accediendo a algún tipo de información privilegiada. «Señorita Winters». Rosemary apartó el café que no había tocado. «Se mantiene al día de las investigaciones actuales en psicología, ¿verdad? Sobre todo los proyectos online más populares». Marilyn se despreocupó. «Oh, no me interesan los cotilleos de Internet. Prefiero la vida real».
Te sugiero que reconsideres esa postura. Se levantó Rosemary de la mesa. A veces la realidad virtual puede deparar sorpresas. Esa misma tarde, Marilyn apareció en el despacho de Brendalyn. Profesora Holbrook, quería hablarle de su marido. Oh, Brendalyn levantó la vista de su portátil, donde estaba preparando un nuevo post. ¿Ha pasado algo en el quirófano? No, yo... Marilyn vaciló. Creo que estás trabajando demasiado. Theodore, el doctor Holbrook está preocupado por ti. Otra jugada clásica. Los dedos de Brendalyn golpearon el teclado unas horas más tarde. La amante intenta adoptar el papel de amiga cariñosa, supuestamente preocupada por el bienestar de la familia. Le ayuda a justificar sus propias acciones. Al fin y al cabo, solo está consolando a un hombre infeliz cuya mujer está demasiado ocupada con su carrera. Jasper envió un mensaje. Sus espectadores ya están haciendo apuestas sobre cuándo se producirá el desenlace. Por cierto, hoy se ha visto en el hospital a una mujer pelirroja intentando encandilar a un famoso psicólogo. ¿Coincidencia? Al día siguiente, Marilyn interceptó a Rosemary en el pasillo. Espero que nuestra conversación quede entre nosotras. No quisiera disgustar al profesor Holbrook. Por supuesto, sonrió Rosemary. ¿Sabes qué es lo interesante de la psicología moderna? La facilidad con que la tecnología digital convierte la vida privada en un experimento público. Esa tarde, el blog publicó un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo una amante intenta ganarse el apoyo de su entorno. Es como una partida de ajedrez en la que cada pieza tiene que ocupar una posición determinada. Pero, ¿qué pasa cuando una de las piezas se niega a jugar según las reglas? Theodore regresó pasada la medianoche, oliendo al familiar perfume de Marilyn. ¿Qué tal el día?, preguntó Brendalyn, todavía en su portátil. Ha ido bien. Una operación dura. Sí, lo he oído. La señorita Winters está muy preocupada por tu horario de trabajo. Se paró en la puerta del dormitorio. ¿Qué te dijo? Oh, solo tuvimos una agradable charla. Ya sabes, ella está tratando muy duro de ser amiga de Rosemary. Es una persistente. En los comentarios de la emisión surgió una nueva teoría. ¿Y si todo es un montaje? Todo está encajando a la perfección. El clásico marido narcisista, la típica joven amante, y esta increíble documentación de todo el proceso. ¿Quizás sea un gran escenario para un estudio de psicología de las relaciones? Brendalyn sonrió. La realidad podía ser más fascinante que cualquier obra de teatro. Profesor Holbrook, tiene que concedernos una entrevista. Una joven periodista del Washington Post interceptó a Brendalyn en el patio de la universidad. Su aparición en el podcast de Jasper Montgomery causó sensación. Y este blog anónimo sobre relaciones tóxicas que todo el mundo está enlazando a tu conferencia es simplemente... Perdona, ¿qué blog? La voz de Theodore vino de detrás de mí. Estaba de pie con un ramo de rosas, claramente planeando sorprender a su mujer durante la pausa para comer. Narciso reacciona más agudamente ante situaciones en las que la atención del público no se centra en él, transmitió la voz modulada en directo por la noche. El éxito de un compañero es especialmente doloroso si ese éxito no tiene nada que ver con el narcisista. Brendalyn vio cómo su marido comprobaba nervioso las redes sociales durante toda la noche, tratando de encontrar menciones al misterioso blog. Su teléfono rebosaba de mensajes, colegas que le preguntaban si sabía algo de la creciente popularidad de su mujer en Internet. ¿1 millón de seguidores? Miró la pantalla con mal disimulada irritación. ¿Desde cuándo eres una estrella de Internet? Oh, es solo un efecto secundario de la investigación. Se encogió de hombros, notando cómo se le movía la comisura de los labios. Por cierto, ¿has visto mi nuevo post? Hay un gran análisis de los mecanismos de defensa en... Estoy en el quirófano, la interrumpió, cogiendo las llaves del coche. Lo miraré más tarde. En el hospital le esperaba una emocionada Marilyn. Theodore, ¿lo has visto? Hay un blog de psicología por todo Internet. Dicen que es sobre relaciones y... ¡Ahora no!, gritó haciéndola retroceder. Interesante giro de los acontecimientos, comentó Brendalyn en directo. Cuando un narcisista pierde el control del campo de la información, su primera reacción es la negación. Físicamente no se atreve a ver contenidos en los que él podría no ser el protagonista. Jasper envió un mensaje. Tu marido ha gritado hoy a 3 internos y a una enfermera. Supongo que la noticia de tu popularidad le impresionó. Por la noche,
El teléfono de Brendalyn tenía 37 llamadas perdidas de Theodore. Se debatía entre la ira y el intento de recuperar el control. Quizá deberíamos mirar juntos este blog, sugirió durante la cena con fingida indiferencia, ya que te has convertido en una celebridad. Lo siento, cariño, me voy en directo en 15 minutos. Se secó los labios con una servilleta. Pero puedes verlo tú mismo. Dicen que hay muchas cosas interesantes en los romances de hospital. Theodore se puso pálido. ¿Qué quieres decir? Solo uno de los casos que están comentando los suscriptores. Sacó su teléfono. Por cierto, mira cuántos comentarios hay bajo el último post. La gente escribe que se reconoce en estas historias. El miedo brilló en sus ojos. Tú, no les estarás hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros, se hizo la sorprendida. ¿Qué hay que contar de nosotros? Estamos bien, ¿no? Lo de hoy es un ejemplo clásico de reacción paranoica, decía una hora después en televisión en directo. El sujeto A empieza a ver una amenaza en cada palabra, en cada mirada. Su mundo cuidadosamente construido comienza a desmoronarse. Marilyn también se puso nerviosa. Dejó de llevar sus pendientes de zafiro y evitó cuidadosamente el despacho de Brendalyn. Quizá deberías tomarte unas vacaciones, le sugirió a Theodore en el pasillo, sin reparar en que Brendalyn doblaba la esquina. Iros a algún sitio, los dos solos. Cállate, siseó él. ¿No te das cuenta? Está tramando algo. El número de suscriptores del blog superó los 2 millones. Las teorías se multiplicaron. Algunos pensaban que era un brillante experimento social, otros un reality show, otros estaban seguros de reconocer a los personajes como personas reales. Se acerca la fase final del colapso narcisista, escribió Brendalyn en el blog. Cuando la ilusión de control se desmorona, solo queda esperar lo inevitable. En los comentarios llegó: ¿habéis visto hoy el escándalo en el hospital Princeton? Parece que un famoso cirujano finalmente perdió los estribos. Theodore no apareció en toda la noche. Su teléfono estaba apagado. En algún lugar de la ciudad, una joven enfermera estaba empaquetando el nuevo piso que le había regalado su amante, sin saber que cada acción que llevaban a cabo se convertía en un nuevo capítulo de una historia de la que todo Internet estaba pendiente. Brendalyn preparaba en silencio el material para la siguiente emisión. El desenlace estaba cerca. Che Marcel's, un viernes por la noche, estaba lleno. Brendalyn se sentó en su mesa preferida, junto a la ventana, mientras hojeaba perezosamente el menú. La suave luz de las arañas de cristal se reflejaba en su copa de vino tinto. En los altavoces sonaba jazz suave. Por el rabillo del ojo se fijó en el maitre. Una pareja espectacular entraba en el restaurante. Theodore, con el traje gris claro que le había regalado las pasadas Navidades, y Marilyn con un ajustado vestido negro. Llevaba el pelo pelirrojo recogido en un elaborado peinado y los conocidos pendientes de zafiro brillaban en sus orejas. No repararon en Brendalyn de inmediato. Theodore susurraba algo al oído de su compañera, y ella reía echando la cabeza hacia atrás. El maitre los llevó a una mesa, la misma en la que una vez habían celebrado su primer aniversario de boda. El directo empieza en 5 minutos, escribió Brendalyn en el blog, encendiendo la cámara de su teléfono. En una mesa cercana, a una chica se le cae de repente el tenedor. Su compañera siguió su mirada sorprendida, y también se quedó paralizada. Brendalyn las reconoció. Eran comentaristas habituales de su blog, a las que solía ver en el chat. «Dios mío», susurró la chica. «Son ellos». Marilyn fue la primera en fijarse en Brendalyn. Su sonrisa se ensanchó y sus ojos brillaron de triunfo. Puso la mano desafiante sobre el hombro de Theodore, inclinándose hacia adelante. «Querida», su voz resonó por todo el restaurante. «¡Qué sorpresa! Y estábamos a punto de llamarte». Theodore palideció y se dio la vuelta. La sala estaba inusualmente silenciosa. Incluso la música parecía más baja. «¿Sabes?» Marilyn se levantó de la mesa, todavía con la mano en el hombro de Theodore. «Tu marido va a pedir el divorcio hoy. Decidimos no escondernos más». En las mesas vecinas, la gente ya estaba sacando sus teléfonos. Alguien reconoció a los héroes del sensacional blog, y los murmullos se extendieron por la sala. Brendalyn levantó lentamente su copa. «¿En serio? Qué interesante, cuéntame más». Marilyn se quedó confusa durante un segundo. Obviamente, había esperado una reacción diferente. «¿Qué hay que contar? Lo has ignorado durante demasiado tiempo. Y yo, le quiero de verdad». «Brendalyn», empezó Theodore, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Calla, cariño.
La señorita Winters dice cosas tan interesantes. Continúa, cariño. Marilyn, envalentonada por su aparente victoria, se enderezó. No vamos a escondernos más. Theodore se viene a vivir conmigo. Puedes huir y llorar en el baño como todas las esposas infieles. 3 millones de espectadores. Parpadeó la notificación en el teléfono de Brendalyn. ¿Huir? Sonrió y sacó el teléfono. Oh, no, cariño. Voy a enseñarte algo interesante. Desplegó la pantalla y vio una emisión en directo. Sin filtros. Sin modulador de voz. Buenas noches, mis queridos abonados, dijo a la cámara con su voz normal. Hoy por fin puedo presentarme. Soy la profesora Brendalyn Holbrook, y durante los últimos meses han sido testigos de mi investigación. Un suspiro de reconocimiento recorrió la sala. Theodore se acomodó lentamente en su silla y su rostro adquirió un tono ceniciento. ¿Qué pasa? Marilyn se quedó mirando la pantalla donde los comentarios se multiplicaban en tiempo real. ¡Dios mío! ¡Es ella! ¡Lo sabía! ¡El mejor final de la historia! ¿Esto? Brendalyn tomó un sorbo de vino. Es un estudio de relaciones destructivas en un entorno natural. 3 millones de personas han estado siguiendo su historia, haciendo apuestas sobre cuándo los protagonistas se darían cuenta de lo obvio. Por cierto, Marilyn, tus pendientes de zafiro causaron sensación en Internet, sobre todo cuando alguien colgó un recibo de una joyería. Theodore se levantó de un salto, derribando su silla. Tú has estado documentando y analizando, cariño. Pura ciencia. Por cierto, el editor ofrece 7 cifras por el libro. ¿Crees que Anatomía de la traición suena mejor? ¿O Manual para manipuladores principiantes? Sonrió ella, mirando su pálido rostro. 3 millones de lectores ya habían votado por la segunda opción. Marilyn retrocedió, chocando contra una mesa vecina. ¿Estás loco? No, cariño. Se levantó Brendalyn, ajustándose su inmaculada chaqueta blanca. Soy psicóloga, y acabas de formar parte del estudio de patrones de comportamiento más exitoso de la historia de las redes sociales. Recogió su bolso, dejando una nota sobre la mesa para pagar el vino. Sí, y sobre el divorcio. Mi abogado ya tiene los papeles, junto con las pruebas del mal uso de los fondos del hospital. Creo que tus regalos especiales pasaron por el seguro del hospital. El consejo de administración estará encantado. Theodore se desplomó en la silla y se tapó la cara con las manos. Marilyn se quedó con la boca abierta, viendo cómo se desarrollaba su historia en millones de pantallas de todo el mundo. Gracias por su atención, mis queridos telespectadores, saludó Brendalyn a la cámara. Creo que podemos concluir aquí nuestro experimento. Se dirigió a la salida ante los flashes de las cámaras y los susurros de admiración de los visitantes. El maître la alcanzó en la puerta. Profesor Holbrook, soy un gran admirador suyo. ¿Me firma un autógrafo? Brendalyn sonrió. Por supuesto. Y gracias por el vino. Era perfecto para el desenlace. Un taxi la esperaba fuera. Jasper envió un mensaje. Acabas de romper Internet. Esto pasará a la historia. Y en los libros de texto de psicología, pensó ella, viendo pasar por la ventana las luces del Princeton nocturno. Había un silencio inusual en la sala de urgencias del hospital de Princeton. Las enfermeras intentaban no mirar el asiento vacío de Marilyn, que no se había presentado a trabajar por tercer día. En el departamento de cirugía, 4 operaciones programadas habían sido traspasadas a otros médicos. El doctor Holbrook se había tomado repentinamente una excedencia por motivos familiares. Hoy vamos a hablar de la reacción de un narcisista ante la exposición pública. Transmitía Brendalyn desde su despacho universitario por primera vez sin ocultar su rostro. Los periodistas se agolpaban frente a la ventana. Cuando un mundo ilusorio se derrumba, se produce un fenómeno interesante, un intento de reescribir no solo el presente, sino también el pasado. Theodore le había enviado 10 mensajes en las últimas 24 horas. Cada uno empezaba con un «no lo entiendes» y terminaba con acusaciones contra ella. «Me volviste loca. Fuiste demasiado fría. Todo es manipulación tuya». Marilyn fue más ingeniosa. Grabó un mensaje de vídeo en el que describía con lágrimas en los ojos cómo la connivente esposa del psicólogo utilizaba su sincero amor para su experimento. El vídeo acumuló 1 millón de visitas en las 2 primeras horas, pero los comentarios fueron despiadados. «Cariño, los pendientes de zafiro también formaban parte del experimento». «Asombroso», comentó Jasper mientras revisaba los materiales en el despacho de Brendalyn.
Realmente se cree en su versión de los hechos. Es una clásica reacción de defensa. Le tendió una taza de café. Cuando la realidad es demasiado dolorosa, el cerebro crea una versión alternativa en la que no son los villanos, sino víctimas de las circunstancias. Se oyeron pasos familiares en el pasillo. Theodore irrumpió en el despacho sin llamar, con su traje habitualmente inmaculado arrugado. «Tienes que desmentirlo todo», golpeó el escritorio con la palma de la mano. «Di que solo era un experimento, que lo hemos jugado todo a...» «Siéntate, cariño». Brendalyn encendió la cámara de su portátil. «Llegas justo a tiempo para analizar la reacción postraumática del narcisista». «Para», intentó cerrar de golpe la tapa del portátil, pero Jasper interceptó su mano. «Creo que 4 millones de espectadores bastarían para obtener una muestra fiable», dijo Brendalyn con calma. «Por cierto, tu aparición aquí ilustra perfectamente la tesis sobre la pérdida de control sobre la realidad. Fíjate en los signos clásicos», continuó en directo mientras Theodore se acomodaba lentamente en su silla. «Negación, ira, intento de reescribir la narración. El sujeto no puede aceptar que él mismo ha sido manipulado». Llamaron a la puerta. Una llorosa Marilyn apareció en el umbral, con unas enormes gafas de sol. «Profesor Holbrook, yo... quería disculparme». «Ah, señorita Winters». Brendalyn señaló una silla vacía. «Acompáñenos. Estábamos hablando de mecanismos de defensa psicológicos». «Estabas jugando con nosotros». Theodore se levantó de un salto. «Utilizándonos para su maldita investigación». «¿Jugando?», enarcó una ceja. «Solo observaba y documentaba. Cada movimiento que hacías era decisión tuya. Yo solo servía de público». «Interesante punto», comentó en el blog. «Los sujetos creen sinceramente que su exposición era el propósito del experimento. No pueden aceptar la simple verdad. Ellos mismos crearon la situación y la vigilancia fue solo un subproducto». Marilyn se quitó las gafas, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Pero si lo planeaste todo, desde el principio, ¿no es cierto?». Brendalyn se reclinó en la silla. «Recuérdame otra vez quién te hizo aceptar los pendientes de zafiro. ¿Quién sugirió que montáramos una escena en el restaurante?». «Fue un experimento, cariño, pero no fue mío. Fue un experimento sobre la arrogancia humana». En los comentarios sobre la emisión surgió una nueva teoría. ¿Y si la verdadera manipuladora es la autora? Quiero decir, ella los hizo autorrevelarse. «¿Ves, Theodore?», señaló a la pantalla. «Incluso ahora la gente intenta encontrar explicaciones complejas para cosas sencillas. Nadie quiere admitir lo obvio. Tú mismo escribiste el guión. Yo solo proporcioné el escenario». «El Consejo de Administración exige mi dimisión», susurró. «Mi consulta está siendo auditada. Ya no forma parte de mi experimento». Se encogió de hombros. «Es solo... ¿qué le gustaba decir? Consecuencias naturales. La etapa final de la aceptación de la realidad», habló después a la cámara. «El momento en que las ilusiones se desmoronan y los sujetos se ven obligados a afrontar las consecuencias de sus actos, sin máscaras, sin excusas, sin posibilidad de reescribir el guión». Jasper observó en silencio cómo Theodore y Marilyn abandonaban el despacho, destrozados, confusos, sin comprender aún del todo cómo les había salido el tiro por la culata en su propio juego. «¿Sabes?», dijo cuando la puerta se cerró tras ellos. «Manual para manipuladores principiantes es realmente el título perfecto, excepto que ¿quién era realmente el manipulador aquí?». Brendalyn sonrió, mirando hacia el mostrador de información. «La ciencia no emite juicios, Jasper. Solo observa y saca conclusiones. Esto será una revolución en el mundo editorial». Alistair McCormick, representante de una importante editorial, dio un golpecito con el dedo en el contrato. «Un libro con contenido en línea integrado, códigos QR que llevan a entradas de blogs originales. Los lectores no solo podrán estudiar sus análisis, sino también ver la evolución en tiempo real». Brendalyn removía su té de menta en la sala de conferencias del Hotel Ritz. Al otro lado de la ventana caían las primeras nevadas, convirtiendo Princeton en una postal navideña. «¿Y el reality show?», enarcó una ceja. «Netflix ya está preparando una oferta», se adelantó Alistair. «Pero nos gustaría tener los derechos exclusivos de la versión del libro. Esta noche vamos a hablar de cómo la sociedad consume las tragedias ajenas», emitió en directo la velada. «Todo el mundo busca algo diferente en esta historia. Entretenimiento, cuento con moraleja, material científico. Pero vamos a ver el proceso de transformación personal tras la exposición pública».
Theodore concedió una entrevista a un periódico local en la que se presentaba como víctima de un experimento psicológico. El artículo cosechó un número récord de comentarios negativos. ¿De verdad pensaba que alguien se lo creería? Rosemary miró la publicación en su teléfono. Sobre todo después de que saliera a la luz su fraude al seguro. Narciso no puede aceptar el papel de villano. Brendalyn abrió su portátil. Mira lo que está pasando con Marilyn. En la pantalla aparecía la página de Instagram de la joven enfermera. Una sucesión de posts con los hashtags perdón, postcuración o relaciones tóxicas. Debajo de cada foto, decenas de comentarios. Aguanta, chica. Tú también eres víctima de un manipulador. Se está reposicionando como víctima de las circunstancias, comentó Brendalyn. Muy inteligente. Llamaron a la puerta del despacho. Un mensajero había traído los papeles del divorcio. Theodore no los desafió, demasiado ocupado guardando su licencia médica. Es interesante ver cómo se desintegra el vínculo entre parejas codependientes, continuó en el blog. Cuando el enemigo común, en este caso yo, deja de ser el tema principal, resulta que nada más les une. Marilyn custodió a Theodore fuera del hospital. Las cámaras de seguridad captaron su discusión en el aparcamiento. «¡Prometiste que estaríamos juntos!», gritó ella. «¡Que la dejarías por mí!». «Cállate», le espetó él. «¿Te das cuenta de en lo que nos has metido? Esa escena en el restaurante. ¿Yo? Fue idea tuya. Mira cómo funciona la proyección», comentó Brendalyn a sus 5 millones de suscriptores. Cada uno intenta trasladar la responsabilidad al otro. Patrón clásico de ruptura de relación tóxica. Jasper sugirió una serie de podcasts colaborativos. Podemos desglosar cada etapa de esta historia desde una perspectiva profesional. La gente quiere entender el mecanismo. La gente quiere drama, corrigió. Pero les daremos la ciencia. Theodore envió un último mensaje. ¿Eres feliz? Arruinaste mi vida. Admira la etapa final del colapso narcisista. Brendalyn leyó el mensaje en directo. El SUDE sigue sin ver la conexión entre sus acciones y sus consecuencias. Marilyn aceptó un trabajo en otro hospital. Su Instagram se convirtió en un diario de curación de relaciones tóxicas. Coleccionó miles de likes en posts sobre cómo ella era solo un peón en el juego de otra persona. Es curioso, comenta Rosemary mientras echa un vistazo a su perfil. Realmente cree que fue una víctima. Es un mecanismo de defensa, dijo Brendalyn mirando un borrador del primer capítulo del libro. Es más fácil verse a sí misma como engañada que admitir su propio papel en la historia. La editorial había aprobado el calendario de publicación del libro. Jasper estaba grabando una serie de podcasts con ella. Netflix estaba preparando el guión. Una historia que comenzó como un drama personal se estaba convirtiendo en un fenómeno cultural. Pero la lección principal aquí no es sobre cómo desenmascarar el engaño, dijo en la parte final de su curso online. Se trata de lo fácil que es que la gente caiga en la trampa de su propio ego. Todos los implicados en esta historia pensaban que estaban manipulando a los demás. Nadie se dio cuenta de cómo se convertían en un personaje del estudio de otro. El día que firmó los papeles del divorcio, recibió el diseño de la portada del próximo libro, Manual para manipuladores principiantes. En letras doradas brillaba sobre un fondo negro. «Dígame, profesor Holbrook», se adelantó el entrevistador del Washington Post. Cuando empezó su experimento, ¿previó que podría convertirse en un libro de texto de psicología? Brendalyn se quedó pensativa mirando el ejemplar de Manual para manipuladores que tenía delante. La brisa de abril jugaba con los cerezos en flor frente a la ventana de su nuevo despacho. Tras la publicación del libro, la universidad le había proporcionado una amplia habitación con una zona de recepción separada para el interminable flujo de periodistas y editores. Solo estaba documentando lo que ocurre cuando los santurrones pasan por alto lo obvio. ¿Quién iba a decir que se convertiría en un bestseller en 17 idiomas? Sonrió. Aunque Theodore siempre decía que yo subestimaba mi potencial. Hablando de su exmarido, ¿has visto su reciente entrevista? ¿Te refieres a esa en la que habla de su viaje de redención en una pequeña clínica de Ohio? Brendalyn abrió su portátil. Es curioso que siga sin darse cuenta de que cada entrevista que hace se convierte en material para mis conferencias sobre cómo se adaptan los narcisistas a la exposición pública. El teléfono sonó en silencio. Otro mensaje de la editorial. Insistían en una serie de libros. Ya habían pensado en los títulos. Curso avanzado de manipulación.
Manipulación para tontos. Cómo dejé de tener miedo y aprendí a amar las redes sociales. Hablando de publicar, el periodista revisó sus notas. ¿Es cierto que Netflix se ha ofrecido a hacer una serie de televisión? Fascinante, ¿verdad? Golpeó con el dedo la cubierta del libro. Quieren llamarla El Espectador. Creo que a Marilyn le encantaría. Está buscando una nueva plataforma para su blog sobre la curación de las relaciones tóxicas. Un asistente se asomó por la puerta. Profesor, Harvard al teléfono. Quieren hablar de su conferencia sobre la transformación digital de la mentira. Diles que estoy recogiendo imágenes en directo. Brendalin señaló al periodista. Lo curioso de esta historia es que nunca termina. Theodore está escribiendo un libro sobre cómo fue víctima de mis manipulaciones. Marilyn está rentabilizando su condición de amante recuperada y la comunidad científica sigue debatiendo si mi blog es una investigación legítima. ¿Qué opina de estos debates? Creo que las bibliotecas universitarias nunca han sido tan populares entre los estudiantes. Dicen que la cola para mi libro está reservada con meses de antelación. La notificación volvió a aparecer en el correo. Una invitación para dar una charla TED. El tema es ¿cómo bloguear impecablemente sobre un marido infiel o por qué los narcisistas no leen libros de psicología? ¿No temes que tu historia pueda inspirar a la gente a experimentos poco éticos? La periodista se acercaba claramente a la pregunta principal. Brendalin se reclinó en su silla. Verá, la lección principal de mi historia no es cómo desenmascarar espectacularmente un engaño. Es que incluso los manipuladores más astutos pueden no ver cómo se convierten en personajes de la investigación de otra persona, especialmente si están demasiado ocupados inventando excusas para los pendientes de zafiro. Fuera de la ventana, una ráfaga de viento agitaba los pétalos del cerezo. Hace un año, a esta hora, estaba sentada en Ches Marcel, preparando la escena final de su experimento. Hoy se preparaba para dar conferencias en las mejores universidades del mundo, viendo cómo su historia personal se convertía en un libro de texto de psicología moderna. En la sala oval del Hotel Ritz-Carlton, no había ningún lugar donde pudiera caer la manzana. Brendalin estaba de pie en un pequeño escenario, elegante con un traje pantalón blanco, y observaba cómo el personal del hotel añadía sillas para los invitados que llegaban tarde. Estaba previsto que la presentación oficial de la reedición del Manual del Manipulador Principiante, con un capítulo adicional sobre los efectos del experimento, comenzara dentro de 15 minutos. Los dos están aquí, susurró Jasper, apareciendo detrás de su hombro. Theodore está sentado en la tercera fila a la izquierda, intentando parecer informal. Marilyn está contra la pared del fondo, con un vestido rosa y un nuevo color de pelo. Ahora es rubia. Oh, un cambio de imagen es una forma clásica de distanciarse de la antigua versión de uno mismo. Brendalin agitó el agua mineral en su vaso. ¿Crees que sabían que ambos habían recibido invitaciones? Theodore había adelgazado mucho y tenía el pelo gris. Jugueteaba con el programa del acto, mirando el reloj de vez en cuando. Marilyn, en cambio, parecía segura de sí misma. Un año de contrato con una revista femenina para escribir una columna sobre la curación de las relaciones tóxicas le había sentado muy bien. Buenas noches, señoras y señores, se acercó Brendalin al micrófono. Estoy encantada de darles la bienvenida a la presentación de la edición actualizada de un libro que, según los críticos, ha revolucionado nuestra forma de pensar sobre las relaciones modernas y el papel de las redes sociales en su estudio. Hubo risas en la sala. Todo el mundo sabía que fue su experimento el que dio origen al término síndrome de Holbrook, la comprobación con pánico de las redes sociales del otro por parte de la pareja en busca de revelaciones anónimas. Es especialmente agradable ver aquí a todos los participantes en el estudio. Hizo una pausa, observando cómo Theodore y Marilyn se estremecían al unísono. Su presencia hace que este análisis sea realmente completo. El nuevo capítulo era un desglose detallado de cómo cada uno de los participantes se había adaptado a los efectos del experimento. Theodore, tras perder su prestigioso trabajo, escribió un libro, Survivor, Confessions of a Guinea Pig, Superviviente, Confesiones de un conejillo de Indias. Fracasó en ventas, pero le valió un contrato para una serie de charlas motivacionales sobre cómo superar la vergüenza pública. Marilyn rentabilizó su experiencia con más éxito. Una línea de cosméticos llamada Revival, sesiones de coaching para víctimas de la manipulación amorosa y contratos con revistas de moda.
Incluso planeó un programa de telerrealidad sobre cómo empezar la vida de cero. La principal conclusión de nuestro estudio, continuó Brendalin, es que en la era de las redes sociales, cualquier drama personal puede convertirse en material de análisis científico. Pero lo más interesante es que este análisis puede resultar rentable para todos los implicados. Theodore se revolvió en la silla. Marilyn sacó su teléfono, aparentemente a punto de hacer un reportaje. A sus seguidores les encantaban los entretelones de los acontecimientos sociales. Hace un año, en Cher Marcel, terminó nuestro experimento, pero había empezado un nuevo capítulo, el estudio de cómo la gente convierte el fracaso personal en éxito comercial. Levantó su vaso de agua mineral. Por la ciencia, que no solo observa, sino que también crea oportunidades, y brindo por quienes aprovechan con éxito esas oportunidades. Tras la presentación, Theodore y Marilyn se evitaron cuidadosamente en la mesa del buffet. Brendalin los observaba mientras firmaban autógrafos. «Sabes», dijo Jasper entregándole otro ejemplar del libro, «lo curioso es que siguen sin entender lo principal». «¿Cuál?». «Que no fueron conejillos de indias todo el tiempo, sino coautores de un bestseller, solo que no reciben derechos de autor». Brendalin sonrió mientras escribía otra firma. «Como dice mi libro, lo más importante en cualquier manipulación es dejar que el sujeto piense que se lo ha inventado». Theodore se dirigió a la salida, pero se topó con Marilyn en la puerta. Intercambiaron miradas rápidas y se dieron la espalda a toda prisa. «Bravo, profesor», susurró Jasper. «Incluso un año después siguen confirmando sus teorías». Fuera de las ventanas volvía a nevar, igual que hacía un año, cuando había encendido por primera vez la cámara para su blog anónimo. El círculo se cerró, pero la historia continuó. Ahora en libros de texto de psicología, artículos académicos y, curiosamente, en listas de bestsellers. Al fin y al cabo, el mejor manual de iniciación para manipuladores es el que te enseña a reconocer la manipulación, aunque para ello tengas que convertirte en protagonista de tu propia investigación. Theodore se volvió por última vez, encontrándose con la mirada de su exmujer. Brendalin le saludó con la mano, observando para sí misma que aquel momento probablemente se incluiría en el prefacio de la próxima edición. El experimento había llegado a su fin, pero la ciencia nunca se duerme en los laureles, sobre todo cuando se trata de la naturaleza humana.